La enseñanza el día de hoy se llama Viviendo, ¿cómo dice? Viviendo en paz como iglesia. ¿Será necesario que necesitemos vivir en paz? ¿Sí o no? ¿O es mejor vivir en contienda, en pleitos, en arrebatos? ¿Verdad que no? La enseñanza es parte de esta serie que hemos iniciado hace ya 2 domingos atrás, ¿sí? Y el día de hoy es viviendo en paz. Porque, ¿qué cree? La primera enseñanza que tuvimos en esta serie fue declarados justos por Dios, ¿verdad? En el cual, gracias a la fe en Jesús y la confianza en Él, en seguir su palabra y en sus enseñanzas, hemos recibido la salvación y tenemos salvación inmediata y completa y suficiente para ir directamente al Padre, amén, y para acercarnos a su trono, para orar y pedirle por todas nuestras necesidades, ¿sí? Y la enseñanza pasada hablamos sobre la santidad, ¿sí? La cual comentamos y compartimos que después de que tú fuiste justificado por Dios y declarado salvo, declarado justo, inicia un proceso, ¿sí? Que no es de un día, sino que dura hasta que el Señor venga por ti o hasta que el Señor te llame a su presencia, amén. Y en ese proceso de santificación, el Señor de manera paciente, ¿sí se acuerdan lo que les platiqué de la mujer que le preguntó a su joyero cómo veía que la plata o el oro ya estaba purificada? De manera paciente en su trono está observando cómo el Espíritu Santo está obrando en ti y está quitando todo aquello que estorba, todo aquello que todavía es sucio o contamina, hasta que Él vea su rostro reflejado en ti, ¿verdad? Pero fíjense que viene algo muy hermoso. En esta serie me encantó porque todo esto de ser declarados justos y de iniciar este proceso de santidad y de santificación nos lleva como iglesia a vivir en paz. Gracias a eso es que la iglesia de hoy permanece, porque puede y sabe cómo vivir en paz, y es lo que vamos a aprender, amén. Y mire, después de esta pequeña introducción, vayamos a Romanos 14:1, por favor. Romanos 14:1 dice así: recibir al débil en la fe. ¿Hay aquí hombres fuertes en la fe? Hombres maduros, mujeres maduras en la fe. Dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre sus opiniones. Versículo 13: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Después Romanos 15, el versículo 1 y el 7 dice lo siguiente: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Versículo 7: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Amén. Vamos a orar, incline su rostro. Amado Dios, aquí estamos, aquí está tu iglesia, aquí están tus hijos, tus hijas, tus siervos, tus siervas, que nos hemos reunido para adorarte, para exaltarte, para decirte gracias porque has sido bueno durante esta semana, has sido fiel, porque he visto tu mano que se ha metido en mi vida, en mi familia. Gracias, mi Dios, porque el día de hoy nos hemos reunido con ese gozo que solamente tu Espíritu Santo nos puede dar. Y en este momento te pedimos que nos hables según la necesidad de tu iglesia, porque es tuya, no es de nadie, es tuya solamente, mi Dios. Y queremos que tu palabra ilumine nuestras relaciones interpersonales como hermanos, ilumine nuestras actitudes, ilumine aún también nuestro corazón.
Libra, mi Dios, a nuestra iglesia de aquello que pueda vulnerar a la iglesia, aquella que pueda dividirla. Y llénanos del amor que solamente edifica. Ayúdanos a vivir en paz, amado Dios, como familia de fe, buscando solamente que todo lo que hagamos sea para tu gloria, por encima de nuestras opiniones o nuestras posturas personales e individuales. Oro a ti, mi Dios, para que tu palabra sea de bendición a nuestra vida en este domingo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Y bueno, ya les di una preintroducción. Vamos a la primera parte de esta enseñanza. Ya les comenté sobre lo que Dios ha hecho en estos procesos de ser declarados justos, en este proceso de santidad. Y mis hermanos, el día de hoy Dios nos hablará sobre la santidad práctica, porque la santidad no solamente es un título, es llevarla y ponerla en práctica. Amén. Porque si no nos volvemos religiosos, nos volvemos conocedores de la palabra, pero no hacedores de ella. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Y mire, la santidad no solamente se mide, mis hermanos, por ser rectos, ser buenos, hacer cosas buenas, sino se mide, ¿sabe qué? A través de nuestras relaciones interpersonales. De esa manera opera la santidad de Dios en nuestra vida, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es la evidencia verdadera de una iglesia espiritual madura? ¿Cuál cree? ¿Cuál cree que sea la evidencia de que una iglesia da evidencia de que es una iglesia madura? ¿Cuál cree que sea? ¿El qué? El amor, ¿sí? ¿Qué más? ¿Cómo? Que haya paz. ¿Y qué dijiste, hermanita? La fe. Todos en un mismo sentir tenemos fe, ¿sí? Pero principalmente que hay unidad, ¿sí? Que hay unidad. Y la unidad, mis hermanos, no es algo que venga así automático como vino el ser declarados justos y recibir la salvación. No es algo automático, porque ¿qué cree? Somos diferentes. Todos somos diferentes, ¿a poco no? Somos diferentes, pensamos distinto, tenemos criterios diferentes para vivir la vida, inclusive para participar en la iglesia. Venimos de contextos diferentes y por eso nos lleva a veces a tener perspectivas variadas entre unos y otros. Aunque estamos en un mismo lugar, aunque creemos en un mismo Dios y el mismo Espíritu es el que está en nosotros, tenemos muchas diversidades. Pero mire, según Efesios 4:3, nos dice que debemos mantener la unidad en el Espíritu, que es el vínculo de la paz. ¿Sí? Según Efesios, debemos mantener la unidad del Espíritu, en el Espíritu, que es el vínculo de la paz. Ahora, Pablo enseña sobre la unidad, mis hermanos, y también enseña que se pone a prueba. Y lo hemos visto a través de la iglesia. Dios ha puesto a prueba a la iglesia y por eso hay tantas denominaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada quien ha tenido un criterio o una percepción de las cosas y han hecho énfasis en tal cosas que han dicho, no, yo no encajo ahí. Y de repente los presbiterianos tienen una organización de presbiterio que eso es lo que los acentúa. ¿Alguien asiste a una iglesia presbiteriana? Yo nací en una iglesia presbiteriana y doy gracias a Dios por ello. Pero mi primer bautizo, ¿sabe cómo fue? Por derramamiento. Así, como a los niños en la iglesia católica, así. Y está la iglesia bautista, que tiene una muy buena doctrina, una doctrina muy sólida, pero adivinen cómo bautizan o cómo son los bautismos. Por inmersión. Y está la iglesia pentecostal, que entró muy fuerte con un sentido de buscar la santidad. Y una de las características de la iglesia pentecostal, que ahorita ya hay una gran diversidad, son los carismas del Espíritu Santo. ¿Sí?
Esas han sido las diferencias grandes y fuertes doctrinales que hay en la iglesia cristiana. Así como la iglesia católica, hay 6 o 7 iglesias católicas. Y dentro de esas iglesias católicas hay una iglesia que es carismática, ¿sí? Pero ese tipo de doctrinas han generado diferentes organizaciones e iglesias. Pero a lo que se refiere aquí Pablo no se refiere tanto a estos temas tan doctrinales, sino se refiere a temas secundarios, temas que no son tan relevantes o tan importantes que van a definir o determinar tu salvación. ¿Sí? Mis hermanos, no siempre los temas doctrinales son los asuntos de relevancia en la vida de la iglesia, sino que donde el amor debe estar por encima de ellos. ¿Sí está de acuerdo conmigo? El amor debe estar por encima de esas percepciones o esos temas secundarios, que ahorita les voy a platicar algunos. Miren los capítulos, si usted lee los capítulos de Romanos, el capítulo 14, el capítulo 15 de Romanos, escrita a la iglesia de Romanos por parte de Pablo, Pablo nos hace una invitación a recibirnos los unos a los otros con paciencia y con amor. ¿Será que es necesaria la paciencia y el amor para recibir a los hermanos? Claro que sí. Y esto, mis hermanos, recordando que el reino de Dios no solamente se trata de comida o de bebida, el reino de Dios se trata de justicia, se trata de paz. Amén. Se trata también de gozo en el Espíritu Santo. De eso se trata el reino de Dios. Ahora vayamos a la siguiente parte, que es recibir y aceptar al hermano recién llegado. Aquellos que llegaron por primera vez, ¿cómo se sintieron? ¿Se sintieron bien? ¿O más o menos? ¿Cómo se sintieron cuando llegaron por primera vez? ¿Se sintieron como en casa? ¿Se sintieron como en familia? Porque hay algunos que llegan por primera vez al evangelio y no saben de nada y dicen, ay, aquí están brincando, aquí están gritando, ¿sí o no? Y algunos que ya tenemos algún tiempo en el evangelio, ya estamos familiarizados con muchas cosas. Y algunas veces llegamos porque nos cambiamos de residencia y llegamos aquí a la iglesia y ya estamos familiarizados con lo que es la iglesia y cómo se hace la iglesia, ¿sí o no? Pero vayamos a la palabra. Fíjense, dice la palabra de Dios, Romanos 14:1, versículo 3, 4 y el 12, dice: recibir al débil en la fe, o sea, aquellos que llevan poco tiempo en el evangelio, que van empezando, pero no para contender sobre opiniones. Al que come, no menosprecia al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros, mis hermanos, vamos a dar cuenta. ¿De quién? ¿Del hermano? De uno mismo, ¿sí? Cada uno dará cuenta de uno mismo. Y mis hermanos, la iglesia de Roma de esa época tenía creyentes con diferentes costumbres y formas de alimentarse, inclusive con formas diferentes de tener días especiales. ¿Cuál es su día especial? Para nosotros es el día del Señor, el domingo, ¿verdad? Pero para ellos eran diferentes días. Pero fíjense, había esta situación. Algunos se sentían libres para comer de todo y otros se sentían más frágiles, más débiles y se abstenían de comer ciertas cosas dentro de la iglesia, Hoy en día pasa lo mismo. Hoy en día algunos toman vino y otros no toman vino. ¿Sí? No hablo de emborracharse, hablo de brindar. ¿Sí? Al día de hoy algunos comen puerco y algunos no dentro de la iglesia, ¿sí sabía? Al día de hoy algunos no comen camarones y otros se 3 órdenes de libra de camarón de Nueva Orleans y no pasa nada para algunos, pero para otros puede ser algo, uy, no está bien. ¿Sí? Sin embargo, mis hermanos, si leemos Romanos, Pablo
no condena ni al que come ni al que no come. Él fue amoroso, Él fue compasivo, Él fue misericordioso y Él quería que la iglesia fuera así para con todos. Él no fue nada religioso, hermanos, pero sí prohibía algo, sí hacía énfasis en algo, hacía énfasis en el desprecio a los hermanos y en el juicio hacia los hermanos. Eso sí es lo que hacía Pablo. Y el principio era simple, mis hermanos. Pablo recibe a ambos, tanto al que come como al que no come. Y así deberíamos ser de nosotros, ¿sí o no? Así deberíamos ser nosotros, amorosos, compasivos, misericordiosos y amarlos a todos, recibirnos mutuamente los unos a los otros. Ahora medite lo siguiente. Al día de hoy, usted o yo, ¿juzgo a otros creyentes por cosas que la Biblia no dice? Porque a veces juzgamos a los hermanos, a las hermanas por cosas que ni la Biblia lo menciona. ¿O he permitido que mis preferencias personales o mis intereses personales se conviertan en barreras para detener la comunión con los otros hermanos? Y le voy a poner nuevamente ejemplos muy simples, muy sencillos, que son temas secundarios. La música en la iglesia. Les decía que yo nací en una iglesia presbiteriana. Nadie levantaba las manos, así, derechitos, y solamente cantábamos himnos. No se cantaba nada más. Un día se me ocurrió invitar en un tiempo de oración a un hermano que trajo el sax para cantar unas de Marcos Witt. Casi me afusilan, hermano. ¿Pero cómo se le ocurre al hermano Roger traer a este hombre del mundo trayendo el saxofón, cantar esos cantos que no son himnos? Hay iglesias que no hay batería, ¿sí? Hay iglesias que no se danza, que no se levantan las manos. Y hay gente que puede llegar a una iglesia y dice: ay, aquí parecen chapulines, ¿qué les pasó? ¿No? Y aún dentro de la iglesia cristiana, les decía, critican si cantas himnos o no cantas himnos, o si cantas canciones de Marcos Witt o de Hillsong. ¿Qué es Hillsong? Y también se critica la forma de vestir, ¿sí o no? Y en algunas iglesias yo sé que todos los hombres nos vestimos de manera correcta, ¿verdad? ¿Sí o no? Más o menos. Hoy me quería traer unos tenis Puma que vi en una boda que fue hace unos días. A ver, ¿dónde están los casados? ¿Ya se te fue tu amada? Háblenle que venga. Dije: hoy me voy a llevar mis tenis Puma. Y que le digo a mi esposa: mira, me lo voy a llevar. Me echó la mirada 45, hermanos, así como: ni te atrevas. Para algunos puede ser algo como que no checa. Es más, cuando yo llegué al evangelio, todos los predicadores usaban corbata. Ahora se ha relajado más, hasta con jeans venimos a predicar. Lo que no estoy seguro que predicaría con unos jeans rotos, como he visto a otros predicadores. Pero miren, el sábado pasado tuvimos la bendición de estar y presenciar, ser testigos y bendecir el pacto matrimonial de Tomás y Carol. Les pido que se pongan de pie y les den un aplauso. Y algunos van a decir: ¿no estaban casados? ¿Cómo? Ellos decidieron que Dios bendijera su matrimonio. Dijimos: ya estamos juntos, ya estamos casados, estamos en paz, la estamos llevando bien, pero requiero la bendición de Dios en mi matrimonio. Y ellos durante un año estuvieron ahorrando y orando y organizando. Tuvimos todo esto y fue un tiempo de gran bendición, y damos gloria a Dios por sus vidas, porque están queriendo obedecer a Dios y Dios les va a bendecir. Amén. Felicidades. Me quería traer hoy tus tenis, Tomás, pero no me dejaron. ¿Ya vieron cómo las posturas de cada quien de repente puede chocar en la iglesia? ¿Sí? Pero miren, ahí con las hermanas ahí sí está complicado, porque las hermanitas son más
más observadoras, más cuidadosas de su vestido. Y hay iglesias que no puedes entrar sin velo, ¿sí sabían? O no puedes entrar sin falda que te llega a los tobillos y con la manga hasta acá. Y posiblemente podrían llegar aquí y decir: uy, aquí usan pantalón y usan jeans. Para ellos podría ser algo que lastima sus posturas. Pero la Biblia dice algo sobre no usar jeans. ¿Sí dice? No lo dice, sino que se vistan de manera decorosa, ¿sí? Y según la sociedad, según la cultura, hay que definir qué es de manera decorosa, ¿sí? O la forma de orar. Uy, aquí hablan mucho, ¿no? En mi iglesia aquí oramos, uno ora y los demás se callan y ponen silencio y escuchan y al final dicen amén, ¿sí? Y en otras iglesias todos están hablando y no sabes quién está dirigiendo la oración, ¿sí? Hasta que alguien de repente por ahí dijo amén. Pero eso inclusive hasta puede incomodar, puede sacar como que de su posición a las personas. Pero mire, el Señor nos recuerda lo siguiente, mis hermanos, según Romanos 2, 28 y 29, que no nos enfoquemos en lo externo, sino que nos enfoquemos en la condición espiritual de nuestro corazón. Porque finalmente tú y yo daremos cuentas a Dios por nosotros mismos, ¿sí? Y mire, escuche esto con atención. La madurez consiste en amar incluso cuando no pensamos igual, ¿sí? La madurez consiste en amar incluso cuando no pensamos igual. Y esto nos lleva al siguiente punto: evitar poner tropiezos a los demás. Pastor, no, yo no pongo tropiezos. Yo no le pongo al pie al hermano. No, yo no soy piedra de tropiezo de nadie. Miren lo que le dijeron a la iglesia de Romanos 14, 13, 15 y 21. Así que ya no juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Pero si por causa de la comida de tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Bueno es no comer, ni beber vino, ni nada que a tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Sí, les platiqué alguna vez que eventualmente invitamos a los hermanos a la casa para convivir, platicar, o a veces nos vamos a un restaurancito a tomar un cafecito. Pero cuando mi esposa invita a alguien en la casa, se pone bella y hace un pozole, hace una lasaña, hace muchas cosas. Así que cuando los invitemos no diga: sí, después nos ponemos de acuerdo, venga, amén. Y bueno, invitamos a una familia muy querida. Mi esposa les hizo lasaña, una super ensalada muy complicada. De entrada un consomé de camarón con trocitos de tocino y chilito de árbol picado. No, era una super cena de gala. Y dije: no, esto va acompañado con un buen vinito. Metí mi vinito al refri que fui a comprar al súper. Y al momento que estábamos cenando digo: ¡ay! Tengo un detallito para la cena. ¿Y qué creen? Voy por el vino. Me tardé más en ir por el vino cuando el hermano me dijo: ¡no! Yo no tomo vino. Agarré mi vinito y lo guardé. Para el hermano eso era importante. Quizás él pasó por problemas de alcohol y eso iba a ser suficiente para que empezara una crisis más. Y ese vinito se quedó otros meses más ahí guardado, porque no encontré otra ocasión especial para sacar el vino. Mis hermanos, la libertad cristiana es un regalo precioso. ¿Sí está de acuerdo conmigo? La libertad cristiana es un regalo precioso, pero también es una gran responsabilidad.
¿sí? Para los que somos el cuerpo de Cristo. Porque no todo lo que puedo hacer, no todo me conviene. ¿Sí? Porque quizá pueda herir la conciencia de otro creyente o de otro hermano que está en un proceso diferente al mío. ¿Sí? Por eso, mis hermanos, ¿cómo se mide la altura de este muro? ¿Cómo se mide? Alguien diría, no, pues saco mi regla de la escuela, ¿no? ¿Se podría medir? Sí, te vas a tardar un poquito más, pero se puede medir. Y alguien agarraría, o mi hermano Fede sacaría su cinta. A ver, mídanle. De volada, ¿no? ¿Cómo medirías? ¿Con una regla o con una cinta de un metro? ¿Cómo se llama, hermano? ¿Flexómetro? ¿Sí? Ahora, ¿cómo se mide el peso de esa silla tan bonita donde está usted sentado? Con una gran báscula. ¿Por qué no puede ser la báscula con la que me mido todos los días y digo, ay, sigo igual? No. Es una gran báscula. Ahora le pregunto, ¿con qué se mide la libertad con la que vive su vida cristiana? ¿Con qué se mide la libertad con la que usted vive su vida cristiana? Es con la medida del amor. Con la medida del amor se mide nuestra libertad cristiana. Porque, mis hermanos, si algo que yo hago afecta a mi hermano, el amor me llama a renunciar a eso. Y dejo de hacer eso que puede afectar a mi hermano. Y reflexionen esto. ¿Estoy dispuesto a ceder mis derechos por amor a los hermanos en la fe? ¿Estoy dispuesto? ¿Uso mi libertad para edificar o para causar vulnerabilidad en la iglesia, destrucción o división? Véalo así, mis hermanos. Un creyente maduro se puede abstener de algo que no necesariamente es pecado, solamente por cuidar tu testimonio, solamente por cuidar la conciencia del hermano que es más débil. ¿Sí? Esa es una señal de madurez. Esa sí es una señal de madurez. No insistir en lo mío, sino buscar el bien del otro. Porque pude haberle dicho al hermano, nada más se va a tomar un poquito de vino, no se va a emborrachar. Pude haberme puesto en esa postura. Hermano, me salió caro, es buen vino. No me puse a insistir, sino en amor renuncié a que esa cena de gala y hermosa fuera acompañada de una copa de vino. ¿Sí? ¿Sí me están cachando? Ahora escuche lo siguiente que le voy a decir. Vivir en paz muchas veces va a implicar renunciar a algo por amor. ¿Sí? ¿Quieres mantener la paz en tu casa, en tu hogar? ¿Quieres mantener la paz en la iglesia con los hermanos? A veces vamos a tener que renunciar a ese algo, a esa postura, a ese criterio. ¿Por qué? Por amor. ¿Sí? Y esto nos lleva a lo siguiente: esforzarnos por la paz y la edificación mutua, hermanos. Romanos 14, versículo 19 y el 20 dice así: así que sigamos lo que contribuye a la paz. Diga conmigo, sigamos. Dice, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de comida. La unidad, mis hermanos, no sucede por accidente. Se requieren tres cosas. La unidad sucede, número uno, por la intencionalidad. ¿Sí? Porque tú de manera intencional trabajas y apoyas para que estemos ¿en qué? En unidad. Número dos, se requiere paciencia, porque no siempre las posturas y los pensamientos del hermano te van a mantener en paz, sino al contrario, te van a mover y tú vas a tener que necesitar paciencia. Y número tres, se va a necesitar ¿qué? Humildad. Se va a necesitar humildad.
A veces decir, a ver, me quito mi cachucha de pastor, a ver, me quito mi cachucha de líder, a ver, me quito cachucha del ministro de alabanza, y en humildad acompaño al que siento y veo que necesita acompañamiento en su vida cristiana. ¿Sí? Pastor, pero el que acaba de llegar dice muchas groserías. Yo también las dije, y poco a poco Dios fue quitando esas palabras de mi boca. Pastor, es que el carácter que tiene el hermano. Sí, yo también llegué con un carácter, pregúntenle a mi esposa. Y Dios poco a poco lo fue limando, moldeando, para parecernos ¿a quién? A Jesús, reflejar a Jesús. Mis hermanos, Pablo nos invita a contribuir y a trabajar por la paz, porque eso va a llevarnos a la unidad, a una búsqueda activa, a una búsqueda de aquello que construye y no que destruye. La palabra seguir, mis hermanos, implica un esfuerzo constante, no solamente una vez al año, no solamente una vez cada 6 meses, todos los días que convivo y participo con la iglesia, tú y yo nos debemos esforzar por mantener la unidad de la iglesia. Amén. Y le pregunto lo siguiente: cuando tú y yo hablamos, cuando expresamos algo, ¿lo pensamos antes de decirlo o de repente se te sale y ya no lo puedes contener, ya no lo puedes agarrar porque ya lo dijiste? Cada vez que tú y yo hablamos, hermanos, o decimos algo, ¿edifica o vulnera la unidad de la iglesia? ¿O divide la iglesia? ¿Estoy aportando paz en mi iglesia local? ¿O estoy sembrando para que cada día la iglesia esté más unida? Cada día la iglesia esté más fuerte. ¿Qué estoy sembrando con mis palabras, con mis comentarios? Porque a veces no necesariamente son los comentarios, son mis caras, ¿sí o no? A veces nuestras caras dicen mucho más que nuestras palabras. ¿Sí? ¿Qué está sembrando mi lenguaje corporal? ¿Unidad? Pablo, mis hermanos, nos invita a trabajar y a seguir constantemente trabajando por la unidad. Y en todas las iglesias, mis hermanos, puede haber diferente forma de hacer iglesia. Cada vez que mi esposa y yo vamos a diferentes estados por diferentes actividades de trabajo o de la iglesia, vemos cómo hacen iglesia y todos lo hacen diferente. Y algunas veces les he platicado de esas experiencias, de esas actividades o de esas decisiones importantes que toman las iglesias. Pero cuando cada miembro de manera individual decide enfocarse en lo esencial, ¿qué creen? Eso glorifica a Dios. Y eso une a las iglesias. ¿Sí? Mis hermanos, escuche esto. La paz, ponga atención, la paz no es ausencia de conflictos. La paz es la presencia del amor en la iglesia. Amén. Aún en medio de las diferencias, el amor es la presencia del amor. Y esto nos lleva al último punto, el cuarto punto: seguir el ejemplo de Cristo, mis hermanos. Cristo siempre debe ser nuestro mayor modelo y ejemplo de vida cristiana. ¿Quién dice amén? Ese debe ser nuestro ejemplo de vida. Todos los días de nuestra vida debemos poner nuestros ojos en Jesús. Si usted pone los ojos en el hombre, se va a decepcionar. Si ponemos los ojos en las organizaciones, se va a decepcionar. ¿En quién debemos poner nuestros ojos? En Jesús. Él es nuestro mejor ejemplo. Él es nuestra mayor expresión de cómo amarnos, cómo servirnos. Fíjese lo que dice la palabra, Romanos 15:1, 5 y 7 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar. Diga conmigo, soportar. Lléveselo de memoria. Debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, para que unánimes, ¿qué es unánimes? Para que unidos, ¿sí?,
a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Jesucristo es nuestro mejor modelo y perfecto de amor y de aceptación. Jesucristo murió en la cruz y en esa cruz recibió todos tus errores, todos tus pecados, todas tus malas decisiones, y dice la palabra de Dios que y por sus llagas fuimos ¿qué? Curados, recibimos la salvación. ¿Cómo te recibió el Señor Jesús? ¿Cómo te recibió? Con los brazos abiertos y con amor, con aceptación, no poniendo su mirada en tus errores, no poniendo su mirada en que si después de que creer en Él ibas a pecar otra vez. Él te aceptó. Y Él ahorita está en el trono, con paciencia, viendo cómo ese proceso de santificación está obrando y operando en ti. Y está viendo cómo el Espíritu Santo está haciendo su obra de regeneración en tu mente, en tu corazón, en tus emociones. Pero Él pacientemente está esperando que el nombre de Dios sea glorificado. Mis hermanos, Él nos recibió así. ¿Cómo no debemos recibir a los hermanos que llegan por primera vez o que llegan de otras iglesias o de otros países? ¿Cómo no recibirlos así como Jesús nos recibió? Y por eso me pregunto, y pregúntate tú misma, tú mismo, ¿trato a los demás con la misma paciencia con que Cristo me trata y me recibe a mí? ¿Busco agradarme a mí mismo o agradar al Señor con mis actitudes? Por ejemplo, cuando un creyente nuevo o cuando alguien nuevo llega a la iglesia y que no entiende muchas cosas, una iglesia madura, un hermano maduro, lo acepta y lo recibe y lo acompaña en todo su proceso hasta que él va siendo transformado y cambiado, y de repente ya lo ves sirviendo junto contigo. Eso hace un hermano, una familia madura, acompañarlo hasta que ya es un hermano consolidado y confirmado en la iglesia. Queridos hermanos, querida iglesia, Cristo nos recibió con amor. No se le olvide, Cristo nos recibió con amor. Aun cuando aún estábamos llenos de errores y llenos de imperfecciones, hagamos lo mismo con otras personas. Y escuche esto, por favor. La iglesia que imita el amor de Cristo se convierte en una comunidad donde las heridas son sanadas y aún las diferencias se abrazan y el nombre de Dios es glorificado. Se lo voy a repetir nuevamente. La iglesia que imita el amor de Cristo se convierte en una comunidad donde las heridas son sanadas y las diferencias se abrazan y el nombre de Dios es glorificado. Aleluya. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Le invito a que adoremos juntos a nuestro Dios. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor.
Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Mis hermanos, la unidad en la iglesia siempre será el fruto de que la iglesia está en ese proceso de santificación. Esa será la evidencia de que Dios está obrando, está trabajando en nosotros. Y por el contrario, si el enemigo sabe que hay una iglesia dividida, sabe muy bien también que es una iglesia que tiene poco impacto en su familia, en su colonia, en su ciudad. Por eso, queridos hermanos, debemos decidir amar por encima de nuestras posturas, de nuestros intereses personales. Debemos mantener la mirada en lo eterno, no en lo secundario, no en lo irrelevante o temporal. Escuche por último, el reino de Dios, mis hermanos, no se trata de tener la razón. Se trata, mis hermanos, de vivir con amor. Cada creyente que vive en paz en su iglesia, toda la iglesia refleja a Cristo y el mundo ve la gloria de Dios a través de la iglesia de Dios. Levante sus manos ahí en su lugar. Estamos terminando. Amado Padre, esta es una oración de compromiso. Si usted al final de que yo termine esta oración, usted está de acuerdo con lo que voy a decir al final, diga un fuerte amén, pero dígalo con fe. Señor Jesús, te damos gracias por recordarnos que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hoy nos comprometemos a vivir en amor y dejar de juzgar y buscar la paz por encima de todo. Ayúdanos, amado Dios, a recibir y aceptar a todos nuestros hermanos con el mismo corazón que tú nos recibiste. Danos humildad para soportar, paciencia para escuchar, sabiduría para edificar. Haz que esta tu iglesia a plenitud sea una familia unida, una familia que glorifique tu nombre en un mismo sentir y en una misma voz, con un mismo espíritu y con una misma actitud. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.